Hola, ¿cómo están? Jens Frederik Nielsen es el líder de demócratas que ha resultado vencedor contra todo pronóstico en las elecciones de Groenlandia. Este vuelco electoral logrará frenar las aspiraciones de anexión de ese territorio que tiene Donald Trump. Hoy vamos a analizar los escenarios en el mapa. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y identificar, quiero decir con propiedad, algunos datos claves para poder entender todo este panorama. Groenlandia, un futuro incierto. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificar ahí a esta nación con los colores de su bandera. Hay que decir que Groenlandia ha celebrado elecciones el pasado 11 de marzo, donde definieron 31 escaños que conforman el parlamento de esta isla autónoma perteneciente también a Dinamarca, en el que resultó ganador el partido independentista Democratic, liderado por Jens Frederik Nielsen. Ahí lo tienen en la pantalla de nuestro mapa. Obtuvo el 29.9% de los votos, logrando tener 10 escaños del Parlamento. Ahí lo vemos marcado de color azul dentro del hemiciclo legislativo. Hay que recordar que en los comicios del 2021 este partido, el Democratic, consiguió el 9.1% del apoyo popular. En segundo lugar se ubica Narelak con el 24.5%, que representa 8 escaños, ahí identificados también de color naranja, que está abogando por una separación rápida de Dinamarca con más de 7,000 votos. También el partido gobernante Inuit ha quedado en el tercer lugar con el 21.4% de los votos, con tan solo 7 escaños de color marrón. En este caso, más parecido a un rojo vino tinto. Cuando los comicios anteriores se obtuvieron el 36.6% de los sufragios. De igual modo, el Siumut, de otro partido tradicional que ocupa el cuarto lugar, con el 14.7% de los votos. Así sucesivamente se ha ido conformando el Parlamento en Groenlandia, y que tiene también un poderoso mensaje. De esto vamos a hablar con nuestra invitada. Pero, ¿qué representan estos primeros resultados? También lo identificamos en el mapa. Ahí lo tienen. Un triunfo que podría ser leído también como un cambio significativo en el panorama político de la isla, ya que es la primera vez que desde el año 1979 el Siumut, el Inuit, partidos que han dominado históricamente esa escena política, logran el primer lugar. Hay que decir que también en Groenlandia, desde abril del 2021, cuando firmaron un gobierno de coalición, tras las elecciones autonómicas de ese mismo año, y en esas elecciones también habían cambios sustanciales dentro del mapa político. Hay que señalar también que esto está marcando o incluye con propiedad la oposición a la explotación minera y la búsqueda de una mayor independencia económica de Dinamarca. En noviembre de 2021, el partido gobernante impulsaba también una ley que prohíbe la extracción de uranio en Groenlandia, lo que marcaba un cambio en la política hacia sus recursos naturales. ¿Qué representa todo este movimiento, este nuevo pulso político, cuando además estamos hablando de dos fuerzas políticas independentistas que deberían estar identificadas aquí, que forman parte también de ese quizás palpitar que tienen los groenlandeses, no solamente hacia Dinamarca, sino sobre todo ante la propuesta de un Donald Trump de anexarse este territorio? Nos acompaña Emerlinda Malcott para analizar justamente este panorama. Lo hace desde Bélgica. Qué gusto recibirte en Telesur. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Emerlinda, estos resultados, cuando el propio partido que apoyaba a Donald Trump ha obtenido tan poco porcentaje de apoyo de la población, pero sí, dos grandes partidos independentistas, dicen en Groenlandia, se han arrogado quizás el resultado de estos comicios. ¿Cómo leemos la lectura de este voto popular ante la amenaza que ha representado o que representa en este momento una posible anexión del territorio por la fuerza, como lo plantea Trump? Yo creo que lo más importante que hay que destacar en estas elecciones es que, aunque los partidos políticos tengan diferencias en términos de política interior, todos están de acuerdo con dos cosas. Primero, que no hay que aceptar las amenazas de Trump de colonizar a la isla, y también una postura frente a Dinamarca, que ha sido la ente colonialista de Groenland, y colonialistas siempre presentan Dinamarca de manera
era como un país muy demócrata, etcétera. Hay que recordar que la colonización de Groenlandia fue violenta y hubo como una forma de genocidio porque le pusieron contracepción a las mujeres dentro del útero, etcétera. O sea que fue una colonización muy violenta. Entonces hay oposición a la colonización y también hay oposición a la colonización que está queriendo Trump. Esa es la base. En marzo de este año hubo una declaración de todos los partidos del Parlamento que declararon que se oponen a la propuesta de Trump de colonizar la isla. O sea que sobre este tema hay una unidad muy fuerte. Pero también hay que saber que en esta isla solamente hay menos de 60,000 personas que viven en la isla. Es muy poco poblada. Y el hecho es que estás hablando de que no hay... Que no aprovechan sus recursos naturales, que no quieren minería, etcétera. Pero también hay que destacar que esta política ha sido impulsada por muchas ONGs que, financiadas por la USAID, etcétera, que quiere que Groenlandia no se desarrolle. Entonces hay una presencia muy fuerte de la USAID y entonces no sé cómo estos partidos políticos van a poder mezclar su propuesta con la influencia que hay ahí, lamentablemente, de Estados Unidos, que quiere cambiar las cosas para Groenlandia. Además, tomando en cuenta que estos políticos tienen una visión quizás con intereses internos también, Emerlinda, porque ellos no quieren, por un lado, estar muy dependientes de Dinamarca, pero tampoco permitir que se los convierta en ciudadanos estadounidenses, es decir, en las consignas, con las protestas, en las elecciones, con los votos. También está marcando quizás un nuevo pulso de lo que será el cambio de esta mentalidad. ¿Tendrá relación con el surgimiento de un mundo multipolar, con el desarrollo interno de los países y con ese saqueo histórico también de estos minerales cuantiosos que posee la isla? Sí, obviamente está en el contexto del crecimiento del mundo multipolar y estamos viendo que al mismo tiempo que crece el mundo multipolar, estamos volviendo a prácticas colonialistas dignas del siglo XIX. Hay que recordar que en su discurso de toma de posesión, Donald Trump se refirió al destino manifiesto de Estados Unidos, que es un concepto colonialista del siglo XIX y que es el mismo concepto que maneja la intencionista en Israel para colonizar a las tierras palestinas. O sea, que son conceptos del siglo XIX que están cohabitando con la construcción de este mundo multipolar. La población en Groenlandia está obviamente en contra de la colonización. El 80% se opone a esto en un sondaje recién. Hubo manifestaciones regulares. O sea que estos partidos están en una situación bastante compleja porque, como lo decía, Groenlandia ha sido subdesarrollado por las políticas occidentales, ha sido también infiltrado por la USAID, pero también hay una población que entiende y que tiene un afán de descolonización. El hecho es que Groenlandia está en el Ártico y el Ártico hay la presencia obviamente muy masiva de Rusia, que tiene todo el norte de Rusia está con el Ártico, y también hay acceso o voluntad por parte de China a controlar estas rutas. Entonces, espero que esa pueda ser una salida para el pueblo de Groenlandia, pero todavía no vemos que estos lazos se están construyendo de manera contundente para salvarlos de esta situación paradójica en la cual están, lamentablemente. A marcar nosotros una pausa, agradeciendo a Emerlinda Malcot, como siempre, por habernos acompañado hoy, por compartir su análisis con nuestros televidentes. Y vamos al regreso a analizar también los otros escenarios que implicará todo este movimiento, tomando en cuenta que además Dinamarca sí forma parte de la Organización Transatlántica del Norte, y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Ahí lo tienen identificado, por supuesto, este portal en el que está titulando Adiós a Groenlandia. Esta es la nueva exigencia de Estados Unidos a Dinamarca y el resto de Europa por sus crisis de huevos. Hay que recordar que esta fue una de las crisis mayores que ha registrado Estados Unidos en las últimas semanas. Por esta razón ha decidido solicitar a Dinamarca y otros países europeos la exportación de huevos de gallina debido a la escasez que registra el país,
liderado por Donald Trump. Según ha publicado la Asociación de Productores de Huevos de Dinamarca, Estados Unidos, que amenaza a Copenhague con quitarle Groenlandia y a la Unión Europea con subir los aranceles de hasta 200%. Pide ahora la exportación de este producto gravemente afectado en Estados Unidos por la gripe aviar y la imposición de aranceles hacia Canadá, además que es el principal exportador de huevos en ese país. El precio medio de una docena de huevos de gallina en Estados Unidos rozó los $6, casi 6 euros, el pasado mes de febrero, según datos que ha proporcionado la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, lo que supone un encarecimiento del 96% respecto a febrero del año 2024. Por ello, el Departamento de Agricultura en el país del norte también consultaba por la carta a los países productores de huevos de capacidad de producción que tienen y la voluntad además que podrían mostrar si Estados Unidos pudiese de alguna manera garantizar la exportación de este suministro hacia su mercado interno. Esto ya se convierte en un efecto boomerang, no solamente de los aranceles que impone a otros países socios comerciales, sino también la exigencia de su anexión del territorio de Groenlandia, de esta isla. Dinamarca le dirá que sí o le dirá que no. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de este collage de fotografías. En esas imágenes vemos las protestas registradas frente a la Embajada de Estados Unidos contra las intenciones del presidente Donald Trump de anexionarse a ese territorio. Y es que cientos de personas marcharon en la capital bajo consignas como las que se aprecian en las fotografías: Gringo Go Home, No Trump, entre otras. Y en otra parte de nuestra pantalla visualizamos un mapa que identifica las bases militares que tiene Estados Unidos en Filipinas, en Corea del Sur, en Japón, en Tailandia, en Singapur y otras localidades, claro, para rodear a China y también a Rusia. Vía telefónica nos acompaña nuestro siguiente invitado, Oscar Rotundo, desde la Argentina, para analizar este escenario. Oscar, te recibo. Gracias por conectarte con nosotros en el mapa de Telesur. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paola. Un abrazo para todos. Gracias, Oscar. Preguntarte, ¿es un tema de seguridad para Estados Unidos anexionarse Groenlandia, tratar de contener al gigante asiático con quien además ya ha librado una guerra tecnológica? Y si bien está negociando un acuerdo de paz con Rusia, pues los BRICS sigue saltando a la pérdida de hegemonía de un Estados Unidos que podría ir también a una recesión. ¿Cómo lo leemos? En Estados Unidos todo es un problema de seguridad, eso lo ha manifestado en un montón de documentos y desde la doctrina Monroe siempre su argumento ha sido a que perjudique los intereses de Estados Unidos. Que recordar que en el paper que sacó Obama sobre Venezuela también aducía de que Venezuela significaba un peligro inminente, un peligro estratégico para los intereses de Estados Unidos. El tema es el siguiente: el presidente Donald Trump ha manifestado una política agresiva desde su asunción en enero y ha tenido 3 puntos concretos de intervención directa. Uno ha sido sobre Canadá, el otro sobre Groenlandia y el otro sobre el Canal de Panamá. Detrás de todo eso, obviamente, uno no puede aducir de que haya algún peligro militar en función de la soberanía de Estados Unidos, pero lo que sí hay es un paquete de negocios muy importante. Y justamente el tema fundamental que hay con relación a Groenlandia es que reúne las condiciones como para poder abrir un panorama económico muy importante para Estados Unidos, que en este momento está teniendo una economía en un serio peligro, no solamente inflacionario, sino también en una situación de quebranto social, y eso hace de que esté pendiente de todas las posibilidades de empezar a recoger fundamentos económicos que lo ayuden a paliar su situación interna. El Ártico es un problema muy complejo, no solamente para
para la humanidad, porque el producto del deshielo están apareciendo un montón de vías de navegación, sino también están apareciendo una serie de herramientas desde el punto de vista de los recursos naturales a explotar a través del extractivismo, y justamente Estados Unidos, más allá de la situación militar, que ellos tienen bases militares ahí en Groenlandia, apetecen la posibilidad de explotar y de expandir sus negocios, no solamente en las vías de comunicación, que también la podemos ligar con lo del Canal de Panamá, sino también en la explotación de los recursos naturales. Oscar, te propongo que revisemos también nuestra leyenda para poder entender qué piezas más jugarán dentro de nuestro mapa. Veamos. Esto reseñaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, refiriéndose a Groenlandia y las amenazas latentes que imprime la administración de Donald Trump. Dice: a todo el pueblo de Groenlandia y de Dinamarca en su conjunto, quiero dejar claro, dice von der Leyen, que Europa siempre defenderá la soberanía y la integridad territorial. Oscar, hay que preguntar esto con precisión. ¿Está realmente el continente europeo en condiciones para llevar adelante una defensa de Dinamarca o en este caso de la isla de Groenlandia, tomando en cuenta lo que se ve sobre el terreno, por ejemplo, lo que está sucediendo con Ucrania? ¿Qué nos dirías? Bueno, en principio Groenlandia está bajo el protectorado, está bajo bajo la protección de la OTAN. Igual que Islandia en su momento, que también tenía una relación con Dinamarca. El tema fundamental es que Europa parece en este momento tratando de mostrar cierto tipo de musculatura porque ha cometido un error gravísimo en desafiar aquellas posiciones que Rusia venía marcando desde el 2014 sobre la penetración de la OTAN, que desde 1990 se venían incrementando, atentando contra sus fronteras y contra sus intereses estratégicos, y Europa siempre apostó a poder derrotar, como históricamente se demuestra, a la Unión Soviética en su momento y a Rusia o al Imperio zarista en otra época. Y creo que ahora justamente está tratando, en el medio de una crisis terrible, en donde tiene por un lado a Rusia vencedora en la guerra de Ucrania y por el otro lado a Estados Unidos con una política proteccionista y una política arancelaria que también los alcanza a ellos, está tratando de mostrar cierto tipo de musculatura para no perder el marco de influencia que puede llegar a significar que Groenlandia, a través de su nuevo gobierno, en el marco de una, digamos, independencia, establezca una relación comercial con el gobierno de Norteamérica y empiece a generar un marco de sociedad que le permita a Estados Unidos explotar recursos naturales que ellos, a través de Dinamarca, podrían haber explotado. ¿Se entiende la idea? Contexto, además, hay que decir que la Organización Transatlántica del Norte responde plenamente a los intereses de un Estados Unidos. Es lo que también está quedando al descubierto. Es decir, aunque Dinamarca tenga toda la intención de, digámoslo así, enfrentarse a una administración como la de Donald Trump, estamos hablando de una potencia, sobre todo militar, no podría hacerlo porque la OTAN se quedaría absolutamente supeditada entonces a aquellos intereses o directrices de la Casa Blanca. Oscar, para poner un poco en contexto la dimensión de lo que esto podría generar. Sí, yo lo que te diría, mira, el tema de Groenlandia es un tema muy particular. Desde el punto de vista demográfico son 57.000 personas. O sea, estamos hablando de un país muy grande con muy poca población, y por el otro lado Donald Trump ha generado una serie de gestos, como por ejemplo abrir un consulado y entregar 12 millones de dólares en ayuda. Ha superado justamente lo que eran 12.000 millones, dije. Ha superado también lo que ha sido la intervención del gobierno de Biden en relación al acercamiento, porque el punto de vista que hay con relación a la posibilidad del Ártico
de poder avanzar en su lucha geoestratégica, tanto con Rusia como con China, a Europa lo deja relegado. Entonces, también hay toda una discusión con relación a la pertenencia de los países europeos a la OTAN y la primacía de Estados Unidos en función de seguir manteniendo una organización para la seguridad de Europa. Esto también hay que ponerlo en el contexto. Sin lugar a dudas, además tomando en cuenta que las últimas elecciones que se han desarrollado en esta isla, que además es una de las más grandes del mundo, han decidido ponerle un freno a la administración de Donald Trump. Están ya prácticamente señalándole que es el colmo de que se tome en pleno siglo XXI la posibilidad de una anexión. ¿Esto qué podría representar para el futuro de esta isla? Ya te digo, mira, el gobierno que acaba de asumir es un gobierno de derecha, es un gobierno proempresarial, y lo que hay en juego, tanto para la subsistencia de Groenlandia, que también ha tenido un marco de dependencia de Dinamarca que no ha sido de las mejores condiciones, no se ha planteado en las mejores condiciones. El sistema de salud es diferente al que tiene Dinamarca, el sistema de educación lo mismo, y ellos, obviamente, si están planteando una autonomía, es como para poder empezar a explotar y empezar a construirse como una nación en cierta medida soberana, pero dadas sus características, eso lo va a tener que hacer en el marco de un entendimiento económico que le permita superar su condición de país pesquero. Ahora, ¿cuál es el problema fundamental? Es que esa zona es una zona muy sensible desde el punto de vista de lo que es la influencia sobre, con el calentamiento global, sobre lo que es la posibilidad de deterioro climático a nivel mundial. Entonces, tendríamos que pensar que si se llegase a desarrollar una política extractivista agresiva en esa zona y se incrementara el tránsito vehicular, el tránsito de barcos por esos mares, ¿qué impacto tendría para el resto de la humanidad? Y yo creo que eso también le preocupa a Europa, porque obviamente es digamos, una directa afectada de las condiciones que se generen de aquí en adelante. Bueno, habría que decir si realmente le interesa a una Europa que esas afectaciones, porque esta bandera verde que siempre levanta simplemente se constituye en prácticamente una estrategia narrativa. Quiero agradecer a nuestro invitado, Óscar Rotundo, por habernos atendido la llamada. Esperamos que la próxima vez lo podamos ver para compartir más sobre este análisis con nuestros televidentes del mapa. Gracias, Óscar, por tu tiempo para Telesur. Vamos a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Anti-Trump. Los resultados de las elecciones, de haber logrado que dos fuerzas independentistas hayan convertidose ahora en las fuerzas políticas más fuertes de la isla, tiene un mensaje potente hacia una línea marcada anti-Trump. No están dispuestos a permitir la anexión de su territorio ante los planes de la Casa Blanca, y menos permitir que sus discursos autoritarios mermen los intereses internos de esta isla, sobre todo en el resguardo de sus recursos minerales. 2. Seguridad. Trump es un reflejo real del imperialismo. Quiere anexionarse Groenlandia por un tema de seguridad, cercar a China, con quien ya libra una guerra tecnológica, y al mismo tiempo Rusia, aunque esté negociando un alto al fuego, y que Trump sabe que es la única manera de intentar frenar el auge de los BRICS, un grupo emergente que ya ha superado en mucho al G7. 3. ¿Y Europa qué? No tiene ni voz ni voto, una vez más. Un continente supeditado a los intereses de Estados Unidos, aunque mediáticamente intenten hacer creer que deberían defender los intereses de Dinamarca. Un miembro de la OTAN no solo revela que esta organización transatlántica está al servicio pleno de un Estados Unidos, sino pregúntenle hoy por hoy al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.